7:47 de la mañana, aquí en La Clave, continuamos con su segmento de entrevistas para continuar conversando sobre el proyecto de ley de despenalización del aborto por violación. Hemos invitado a la abogada y activista feminista Soledad Angus Frere para conversar un poco sobre su enfoque alrededor de este debate. Ya la tenemos en pantalla a Soledad, ¿sí? ¿La podemos poner? Sí. Entonces, saludamos cordialmente a Soledad Angus Frere, a quien agradezco por su tiempo. Buenos días, Johan, a ti y a todos los de La Clave Noticias. Gracias por la invitación. Gracias a ti, sabemos que tienes las mañanas un poco complicadas y que hubo una leve confusión, pero más que nada nos gusta que estés acá, Soledad. En la mañana, bueno, antes Adriana Randón estuvo conversando con Jorge Sosa, constitucionalista, y una de las cosas que más sobresalieron de todo lo que estaban conversando sobre este tema fue la cuestión de, digamos, la cláusula de conciencia durante el debate, ¿no? Cómo dejaron que los asambleístas voten de manera individual y no por bloque. ¿Qué opinión te refiere a ti esto? La verdad es que hay que reconocer que la discusión sobre despenalización del aborto es un tema complejo aquí a nivel regional y a nivel global. Hay muchos conflictos políticos porque lastimosamente la política partidista pues es clientelar, está pensando en los votos y en cómo una decisión de bloque o no pueda afectar cómo el votante los mira. Entonces, lastimosamente, este tema no pasa por la técnica, no pasa por los derechos humanos para los asambleístas, sino en su mayoría pasa por los intereses o los cálculos políticos, ¿no? Eso hace que se alejen de los propios estándares que ha dado la Corte Constitucional, de los propios estándares de la Constitución, estándares internacionales, y muchas veces de sus propias creencias particulares porque están pensando en qué es lo que le dicen los consultores o analistas políticos, y eso me parece lastimoso y me parece terrible, la verdad. Parece que los partidos políticos y sobre todo los que se declaran progresistas, pues no evidencian el compromiso real que tienen con los derechos de las mujeres, que lastimosamente para los políticos, no para los asambleístas, los líderes de partidos, piensan o creen o sienten que hay como una alta política que se ocupa de unos temas que son trascendentales y por allá hay una política como ornamental, recreacional, que es la que habla de los derechos de las mujeres, ¿no? Y mientras no haya esta mirada de los derechos de las mujeres como algo trascendental y transversal en la política, pues seguiremos viendo lo que vemos hasta ahora. Otro de los puntos importantes fue esta cuestión de la temporalidad, ¿no? Se escuchó mucho durante el debate y se sigue escuchando en los distintos medios cuando se habla sobre el tema. ¿Cuál es la cuestión sobre la temporalidad? Se dice que se debe obligatoriamente, he escuchado criterios que dicen que debería plantearse la temporalidad en 3 meses para ejecutar el aborto. ¿Tenemos a Soledad o te perdimos? Ahí estás. Bueno, te hablaba de la temporalidad. ¿Cuál es tu enfoque respecto a este tema? A ver, ¿La tenemos a ¿sí te Soledad o la escuché? perdimos? Ahí está, ok. Soledad, ¿me escuchas? Ahí está, Soledad, regresaste. Sí, Sí. Te estaba preguntando sobre la sí, ya. temporalidad. ¿Cuál es tu Sí te enfoque escuché. respecto a la temporalidad? Ajá. Bien, a ver, respecto a la temporalidad, hay que destacar que la Corte Constitucional en su propia sentencia estableció que la Corte Constitucional no, digamos, es competente para establecer plazos en relación a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. En este sentido, la Corte Constitucional estableció que el debate sobre plazos es un debate que debe tenerlo la Asamblea y es más, uno de los asesores de la Corte Constitucional que participó en la comisión dentro de la elaboración de estos criterios técnicos para la ley estableció eso, ¿no? Que la temporalidad era algo que correspondía a la libre configuración legislativa de la Asamblea. En este sentido, la Asamblea tiene que establecer en relación a la temporalidad lo que más se ajuste a los estándares y a los derechos internacionales, a los derechos humanos. En este sentido, hay que tener en cuenta algo. La causal de aborto por violación es una causal que existe en nuestra legislación desde 1938, pero antes restringida únicamente a las mujeres que padecían una discapacidad mental.
Desde 1938 hasta ahora, jamás han existido para esta causal un límite de plazos o mayores requisitos legales como establecer una denuncia o cosas por el estilo. Por lo tanto, ahora que la causal lo único que hizo fue ampliarse a todas las niñas, mujeres, adolescentes que sean víctimas de una violación, no existe fundamento técnico para establecer un límite que no había existido antes cuando la causal ya existía. Entonces, por eso es que alegamos que no debe establecerse un límite temporal en esta norma, porque eso sería establecer un límite sobre una causal que ya es limitada. Entonces, no tiene ningún sentido que si antes, como te decía, no existían los límites temporales para el aborto por violación, no deben existir ahora. Recordemos además que los casos de interrupción del embarazo por las causales que ya han estado vigentes en nuestra legislación desde 1938 se han venido aplicando de acuerdo a las guías prácticas del Ministerio de Salud, que establecen como rutas a seguir o criterios técnicos para la práctica de una interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, ya los criterios técnicos, los aspectos técnicos dentro de los cuales se encuentran los plazos, se han encontrado regidos de acuerdo al marco regulatorio de las guías prácticas del Ministerio de Salud. Por lo tanto, no debe ser un criterio que esté establecido en la ley. Recordemos además que la interrupción voluntaria del embarazo es, digamos, el aborto es la interrupción voluntaria, la interrupción del embarazo que se produce cuando hay un feto no viable. La viabilidad o no del feto es algo que puede variar de acuerdo al desarrollo médico, a los desarrollos tecnológicos. Por lo tanto, no tiene sentido que se establezca ese candado en la ley cuando, como te digo, eso es algo que se solventa a través de las guías prácticas del Ministerio de Salud, que ya establece los criterios técnicos para ya la práctica médica como tal. Ok. Respecto a la cláusula de conciencia alrededor de los médicos, ¿no? También se habló sobre si debería, digamos, la salud pública cubrir los abortos en casos de violación. Tú tienes una postura al respecto, quisiera escucharla también. Bueno, efectivamente, la cláusula de conciencia es uno de los temas álgidos que obviamente está contemplado. El médico tiene, el personal médico en general, ¿no? Tiene derecho a invocar la cláusula de conciencia. Lo fundamental es que obviamente la cláusula de conciencia no es una posición institucional, sino personal de quien la alega, porque obedece a convicciones personales, ¿verdad? Entonces lo que se pretende es que obviamente el sistema de salud como tal, siendo la interrupción voluntaria del embarazo una práctica médica, garantice obviamente la prestación del servicio médico de salud que se requiere. Entonces, lo que se pretende con la cláusula de conciencia es obviamente garantizar el derecho individual del personal de la salud, pero recordemos que por disposición constitucional, la cláusula de conciencia no puede afectar derechos de terceros, y eso está así establecido en la Constitución. La cláusula de conciencia, la objeción de conciencia, no puede afectar derechos de terceros. Obviamente, si hablamos de una niña, adolescente, mujer que ha sido víctima de una violación y que acude a un servicio de salud para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo por esta causal, ella está acudiendo al ejercicio de un derecho, el ejercicio de su derecho a la salud, el ejercicio el derecho a una vida digna, a una vida libre de violencias, el derecho a no ser revictimizada habiendo sido víctima de un delito. Por lo tanto, esta mujer no puede ser objeto de una lesión a sus derechos al toparse con un objetor de conciencia o un sistema de salud que no le garantice que si hay un objetor de conciencia, haya otros funcionarios o otro personal que le pueda prestar el servicio. Recordemos también que hay muchos sectores rurales donde hay un solo dispensario, un solo centro de salud a muchos kilómetros a la redonda. Por lo tanto, el sistema de salud tiene que prever los mecanismos para no excluir y no dejar afuera, sobre todo a las más vulnerables. Y convengamos que los sectores rurales es donde la problemática de la violencia intrafamiliar digamos, es incluso igual o más aguda que en las zonas urbanas. Hay una diferencia, escuchando constitucionalistas en todos lados que mencionan que no es lo mismo la despenalización que la legalización. Y esto es algo que no me ha quedado totalmente claro debido a que no soy abogado. Quisiera que tú me lo expliques porque se genera una confusión. Sí, mira, la verdad es que te digo sinceramente que a mí me parece eso una discusión un poco estéril.
un poco, digamos, superflua de Ok, cierta manera. La despenalización, obviamente, bueno, la despenalización se refiere simplemente al efecto de quitar la punibilidad al acto, ¿verdad? Y la legalización va de la mano con establecer, digamos, parámetros legales de que garanticen el acceso de la prestación del servicio de la práctica médica. Entonces, la despenalización es como un primer y más básico paso, que es únicamente quitar, digamos, del derecho penal el acto como punible, ¿no? Entonces, la legalización es lo que va luego en regulación o legislación de la garantía de acceso. ok, ok. Entonces comprendo que la despenalización solamente quita digamos, el castigo, por decirlo así, mientras que la legalización lo incluye ya de otra manera en la ley, más o menos por ahí. Exactamente. De todas maneras, recordemos que nosotros tenemos en nuestra legislación, en nuestra constitución, una garantía o un principio constitucional que establece que los derechos son de directa e inmediata aplicación. En este sentido, al haber ya la Corte Constitucional despenalizado el aborto por violación y haber considerado que el acceso a esta interrupción voluntaria del embarazo por esta causal corresponde al mejor ejercicio de derechos de las niñas, adolescentes o mujeres, en garantía, como te decía, sus derechos a la salud, a una vida digna, a una vida libre de violencias, a una no revictimización. En nuestra legislación, en nuestro sistema, no se puede alegar la falta de ley para aplicar lo que ya hubiera sido resuelto por la Corte Constitucional. De hecho, por eso, inclusive, te comento que ya hay personas que han podido acceder a la interrupción voluntaria del embarazo por esta causal, aunque no esté todavía la ley, sino solamente con la resolución de la Corte. Claro. Bueno, con todo esto que se ha debatido y con lo que se sigue conversando, ¿cómo ves tú este tema en relación a la Asamblea? ¿Crees que se va a llegar a buen puerto o que vamos a seguir, digamos, con un debate largo y tendido antes de llegar a una resolución? Bueno, recordemos que la Corte Constitucional estableció, le dio plazos tanto a la Defensoría del Pueblo primero como a la Asamblea también para que elaboren y discutan este proyecto de ley que de no ser aprobado pues podría estar incurriéndose en un incumplimiento que inclusive podría ser causal de destitución porque el incumplimiento de las sentencias de la Corte Constitucional son causal de destitución. Eh, Eso, digamos, en el deber ser. Sin embargo, en el ser, sabemos que la Corte Constitucional mismo ha emitido muchas sentencias que son de obligatorio cumplimiento para diversas entidades, entre ellas la propia Asamblea, y hay muchas leyes pues, que simplemente no se han tratado, no se han evacuado. Entonces, yo sinceramente, la Asamblea ya nos ha fallado antes. Yo no tengo muchas expectativas de la Asamblea porque la Asamblea es un órgano principalmente político y como te decía al inicio, pues está pensando en términos de votos, en términos de prioridades clientelares o electorales y no en cuanto a técnicas o derechos humanos. Entonces yo creo que es posible, sí, por supuesto que cabe la posibilidad de que esto no llegue a buen puerto en la Asamblea y el proyecto de ley no salga. Recordemos además que luego, dentro del trámite legislativo, este proyecto de ley también pasa al Ejecutivo para que el Ejecutivo lo pueda aprobar, vetar y también pues sabemos cuál ha sido la tendencia o la postura del Ejecutivo, por lo tanto allá también hay una discusión que es muy álgida. Bueno, queda más que claro, esperemos que esto llegue a buen puerto. Te agradezco, Soledad, por tu tiempo, la verdad es que ha sido una entrevista enriquecedora. Te dejamos y dejamos la invitación abierta para que vuelvas en otra ocasión, si es que así puedes hacerlo, ¿no? Muchas gracias, Johan, y gracias a todos en la clave. Gracias a ti.